Mi nombre es José Refugio Suárez Moreno. Actualmente trabajo en el Colegio Helen Keller y Telebachilleratos Comunitarios. Tengo ya casi 15 años como docente de secundaria y preparatoria. Estudié una maestría en educación en la UNID y soy egresado de filosofía, la licenciatura en filosofía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de neurotecnología educativa. Bueno, para empezar es importante entender que cuando hablamos de educación tenemos que reconocer la importancia y el profesionalismo y la vocación que tienen los docentes para trabajar en el tema educativo. Es importante mencionar que en la actualidad se busca mucho la empatía del docente hacia sus alumnos, que muchos de ellos no tienen ese interés ni esa empatía, mucho menos la vocación y el profesionalismo para estar dentro del ámbito educativo. A lo mejor se escucha muy exagerado, pero hace 15 años que decidí ser maestro, yo no tenía ningún interés, es más, ni siquiera deseaba ser docente. Pero bueno, ya pasaron 15 años y dentro de esos 15 años pues estoy muy contento. Pensaba que solamente iba a quedar 6 meses y 6 meses retirarme, y en la actualidad todavía sigo pensando no retirarme porque la vocación de ser docente, aunque se paga muy poco y esas cuestiones, es excelente, porque trata de preparar jóvenes y ciudadanos para un futuro mejor, ¿no? De hecho, siempre se ha comentado, o algunos autores han comentado que para ser maestro hay que ser profeta. Y profeta porque estás preparando a ciudadanos para un futuro dentro de 10, 15, 20 o 30 años. Y el día de hoy, que vamos a hablar un poquito de neurotecnología educativa, es importante también entender que la neurotecnología educativa es esa combinación entre educación, tecnología y neurociencia, con la búsqueda de crear un aula con mejores aprendizajes para los estudiantes. Eso es el punto principal, ¿no? Hasta qué punto los estudiantes han venido generando esas competencias y esas habilidades que no todos las adquieren. Entonces, también sabemos que el artículo 3º de la Constitución nos maneja una educación de calidad, pero también de calidad e inclusiva. O sea, no nada más es laica, gratuita, obligatoria, sino que también se le agrega esa ser inclusiva, porque recuerdo un poquito la cuestión de este personaje Stephen Hawking, donde las interfaces, a lo mejor los avances de la tecnología en las interfaces no estaban con todo este avance que existe en la actualidad, porque en los años 90 pues no había tanta ciencia y tanta tecnología tan avanzada. Mas sin embargo, la educación de calidad y la educación inclusiva, indica que si nos llegara un alumno con las características de Stephen Hawking, o sea, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué es lo que haríamos? O sea, sabemos que Stephen Hawking no hablaba, pero sí tenía conectado como una especie de una conexión hacia su cerebro, y era lo que hacía que transmitiera el mensaje en cada una de sus conferencias. Entonces es importante entender que todas estas estrategias pedagógicas que nos va manejando la neurotecnología a través de la educación no es otra cosa más que reconocer que la educación ha evolucionado, pero también los alumnos evolucionan. Pero entonces en esta parte tiene que evolucionar el maestro para poder dar una educación de calidad e inclusiva, como se estaba mencionando anteriormente. Es por ello que tenemos que buscar cada vez más y más estrategias pedagógicas para tratar de eliminar esa educación tradicional que busca la neurotecnología educativa. ¿En qué sentido? En el sentido de que la educación se quedó atrás. O sea, no es nada más aprender a través de lo que dice el docente. El aula no es un lugar solamente para que todos estén de forma pasiva escuchando al docente, sino tiene que ser un lugar para poder interactuar.
y entonces tenemos que también reconocer cómo es que nuestros estudiantes aprenden. Y este aprender significa una mejora continua, por eso la ética tiene una gran parte o un punto muy importante en esta neurotecnología educativa, porque tiene que existir el compromiso por parte del docente para poder que nuestros estudiantes adquieran las habilidades, las capacidades, las aptitudes para enfrentar los retos que vienen en este mundo interconectado y globalizado. O sea, no se requiere nada más tratar de pasar el ciclo escolar y tratar de ir por niveles, secundaria, bachillerato y universidad, no, más bien va más allá, por eso decía un poquito sobre la vocación y el profesionalismo y sobre todo la empatía, porque si podemos entender esta parte de cómo funciona el cerebro, entonces podríamos avanzar demasiado en la parte de educación. Y por ejemplo, si me preguntaras qué entiendo yo por la neurotecnología educativa, si me dices explíquenos brevemente, pues bueno, no es otra cosa más que aplicar el funcionamiento del cerebro a través del proceso de enseñanza y aprendizaje, que muchas de las veces el aprendizaje no termina siendo significativo. Entonces, con la neurotecnología educativa se busca que el docente pueda crear sus estrategias pedagógicas para que realmente se genere ese proceso de enseñanza y aprendizaje, que vuelvo a repetir, es el que nunca se ha logrado. Considero que desde que inició la educación en México, creo que todos hemos venido pasando como estudiantes un grado y otro, y llegamos a la preparatoria y a lo mejor llegamos con un 8, con un 9 o con un 6, pero no se ha adquirido un aprendizaje significativo. Mas sin embargo, se ha llegado a cada uno de los niveles, pero llega un momento que a lo mejor eres consciente de tu situación y buscas un aprendizaje significativo, pero ahora sí tú lo buscas, no es creado por parte del docente, porque pues el docente puede buscar la forma de que se genere ese aprendizaje y puede buscar todas las estrategias posibles, mas sin embargo es importante entender que muchos de los estudiantes que tenemos no les interesa la educación, y al no interesarles, el docente tiene todavía más problemas más grandes para poder hacer que se dé ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Si podemos reconocer como una conclusión sobre la neurotecnología en la parte educativa, pues sabemos que es muy complicado siempre hablar de educación. ¿Por qué? Porque es un tema complejo, y más cuando metemos nuevos términos como neurotecnología, ¿no? Que es ese estudio que hace la ciencia a través de las nuevas estrategias pedagógicas para que todos generen una educación inclusiva, y en todos los niveles se genere esa oportunidad, pues, que la educación llegue a todos los rincones del país, porque muchas de las veces no llegaba, y ahora que ya está más arraigada la educación de calidad, sabemos que uno de los principios universales es no dejar a nadie fuera del subsistema o del sistema educativo, y es por ello que la neurotecnología se ha preocupado tanto porque personas que no tienen la posibilidad de estar en un aula ahora ingresen por la parte de inclusión, como yo lo decía anteriormente, con aquellas personas que posiblemente tengan una enfermedad de paraplegia, pues sería perfecto para ellos. Imagínense que Stephen Hawking hubiera desarrollado su problema en la primaria, que él lo desarrolló, si mal no recuerdo, cuando estaba en la universidad, que fue cuando decidió formalmente formalizar su compromiso con la educación, porque antes de eso pues no tenía un compromiso como tal, pero llegó esa enfermedad de paraplegia y pues afortunadamente pudo salir adelante. Pero pensemos un poquito más hacia allá y pensemos si él hubiera tenido esta enfermedad de paraplegia cuando él estaba en primaria. ¿Qué hubiera sucedido con él? A lo mejor nos hubiéramos perdido de una gran mente tan brillante porque la ciencia no había avanzado
tanto, y porque era una educación más tradicional y no se le daba la oportunidad al alumno de aprender a su ritmo, que al final de todo esto la nueva escuela mexicana lo que pretende es eso, ¿no? Que nosotros como docentes reconozcamos hasta qué punto el alumno aprende y cómo aprende, por eso la importancia del profesionalismo, de la vocación y principalmente la empatía. Entonces es importante entender que si tenemos empatía y tenemos profesionalismo y esa vocación, pues la neurotecnología educativa va a generar un gran avance y un gran impacto. A lo mejor estamos hablando de dentro de 10, 15, 20 años, como lo decía anteriormente, pero va a generar un gran beneficio para los estudiantes.